Bien, el contenido que vamos a desarrollar es, por un lado, la motivación, el marco teórico, la hipótesis, estrategia empírica, metodología, los principales resultados y algunas recomendaciones. En primer lugar, ¿por qué decidimos abordar la temática de este estudio? Pues es sabido que frecuentemente ocurren diversos fenómenos naturales en nuestro país. Uno de ellos no muy lejano es el que ocurrió en el año 2017 del Niño Costero, a inicios de ese año. También otro fenómeno natural que podemos comentar y que tuvo grandes secuelas en nuestro país fue el del terremoto de Pisco en el año 2007. Asimismo, nosotros hemos considerado poder desarrollar este estudio porque vemos de que son muy pocos los estudios que se han realizado a nivel socioeconómico, ¿no? Cuando suceden estos fenómenos naturales, lo que sucede poco después es de que nos reportan los daños a nivel del número de viviendas o de repente el número de cultivos dañados de manera general, pero no de qué manera se vio afectado el bienestar de las personas. Entonces, por ello nosotros nos estamos centrando en este caso en los productores agropecuarios, porque consideramos que es una de las poblaciones más vulnerables entre todas las que también han sido duramente afectados por ello. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? Por un lado, es cuantificar el impacto que tienen fenómenos naturales como los huaicos en nuestras variables de interés y también evaluar el efecto diferenciándolo por el factor tiempo y también por los efectos directos o a nivel indirecto. De acuerdo a la literatura, lo que nosotros hemos observado que cuando se da la ocurrencia de los huaicos, suelen generarse dos tipos de efectos, por así poder encasillarlo, ¿no? Por un lado están los efectos indirectos. ¿Cuándo se da ello? Pues cuando se afecta al distrito, no necesariamente al hogar, pero sí a las zonas aledañas en las que vive la persona. O, por ejemplo, el bloqueo de las carreteras, también la obstrucción de los ríos. Ello va a influir en gran manera a que las personas no van a poder vender o comprar productos a otros productores o a otros comerciantes que también van a requerir hacer este intercambio de bienes y servicios. Del mismo modo, esto va a llevar a que se vea afectado el comportamiento de los hogares, ¿no? Si traemos a cuenta lo que pasó, por ejemplo, en el año 2017, se vio afectado o se dio el corte del servicio de agua en muchos de los distritos, en muchas de las regiones. También eso sucedió en Lima, pero claro, en Lima pasó solo unos días y no fue el mismo caso de lo que ocurrió en la zona norteña, ¿no? En Piura, Tumbes, el corte de agua fue por muchas semanas. Entonces, lo que se cae en cuenta es que el comportamiento de los hogares va a variar porque van a tener que acostumbrarse a esta nueva situación, a estas nuevas secuelas. Por otro lado, también se dan los efectos directos, es decir, se dañan las parcelas y viviendas inmediatamente, que es uno de ellos. Pero ¿qué es lo que quiero decir con los efectos directos? Con los efectos directos se daña directamente a la propiedad del hogar, ¿no? La propiedad del hogar o la propiedad del productor, el productor agropecuario. Por un lado puede dañarse, por ejemplo, sus parcelas como también sus viviendas. Por otro lado, se pueden dar dos escenarios en el que los productores pueden no tener otras fuentes alternativas de ingresos. ¿Qué es lo que pasa cuando no tienen otras fuentes alternativas de ingresos? Pues sus ingresos, tanto agropecuario como sus ingresos totales, van a disminuir, ¿no? Entonces, al dañarse sus parcelas, al dañarse sus viviendas, se destruyen los cultivos, se destruye el capital, las ventas disminuyen, también el ingreso de los productores disminuyen, también los ingresos totales disminuyen y esto en el mediano o largo plazo va a llevar a que los gastos del productor también se vean duramente afectados, ¿no? Y eso también en el mediano o largo plazo va a llevar a que el bienestar de los productores sea afectado de manera negativa. Y esto es por mencionar solo algunos de los casos, pues también hay otros elementos que van a ser impactados, ¿no? Por ejemplo, cuando sucede también la ocurrencia de los huaicos, en algunas zonas se da el corte del servicio de luz,
también, como se mencionó hace un momento, el corte del servicio del agua, y el hecho de no tener agua también en esta situación va a llevar a que a la larga también se generen enfermedades, también las plagas, entre otros más. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de este estudio? Por un lado, nosotros consideramos que fenómenos naturales como los huaicos van a impactar de manera negativa a los productores agropecuarios y que este efecto se va a dar de manera diferenciada según nuestra variable de interés, que en este caso van a ser las ventas, los gastos y el índice de concentración de cultivos. Del mismo modo, este efecto va a depender si afecta directamente al hogar o a todo el distrito. También este efecto va a depender si afecta en el corto o en el largo plazo. Entonces, de acuerdo a la estrategia empírica, los datos, las bases de datos que nosotros hemos utilizado, por un lado es el EMPRORRO del INEI del año 2013 y por otro lado el SIMPAT, que es el Sistema de Información y Prevención para la Atención del Desastre de la INDECI. Sí, lo que podemos señalar al respecto de estas dos bases de datos es de que la primera fue información que es reportada directamente por el hogar, mientras que el SIMPAT es información que le reportan los técnicos, ¿no? del INDECI. Y bueno, la del EMPRORRO, la del último que hemos podido encontrar es la de este año 2013, mientras que la del SIMPAT sí es una base que la podemos observar de manera continua. En cuanto a la identificación o la estrategia de identificación, nosotros consideramos que si bien el impacto puede afectar ya sea a los hogares del ámbito urbano como de las zonas rurales, creemos que los más afectados son los de los hogares rurales y asimismo los hogares cuyos jefes son que tienen ocupación principal en el sector agropecuario. En este sentido, nosotros nos hemos basado más que nada en aquellos que están mayormente ligados a la actividad agropecuaria como actividad principal y asimismo aquellos cuyos jefes del hogar son independientes o empleadores. Es decir, no se está incluyendo acá a los empleados, más sí a los empleadores. Y también de que estos productos sean también comercializados, sean vendidos al mercado. Entonces, ¿cuáles son nuestras variables dependientes? Por un lado, hemos considerado el gasto per cápita, por otro lado, las ventas por hectáreas y asimismo la concentración de los cultivos. Por el lado de las variables independientes, nosotros las hemos clasificado en tres. En cuanto a los fenómenos naturales, está la incidencia de los huaicos. 2 significa que el hogar fue directamente afectado. 1, si el distrito fue afectado, pero no necesariamente el hogar. Y 0, si es ninguno de los anteriores. En variables generales, tenemos por un lado a la mujer, es decir, si el jefe del hogar es del sexo femenino. Por otro lado, si tiene el nivel educativo secundaria completa, también consideramos el número de miembros del hogar, el número de las mujeres en el hogar, también las necesidades básicas insatisfechas, entre otros. Y en cuanto a las variables productivas, nosotros hemos considerado por un lado el capital, es decir, el número de tecnologías, de herramientas con el que cuenta el jefe productor agropecuario, también el logaritmo del monto invertido en los trabajadores. Del mismo modo, si el trabajador, si el productor recibió capacitación o asistencia técnica, también si cuenta con algún seguro agropecuario y del mismo modo si algún miembro del hogar está dentro de alguna organización social. Es interesante mencionar esta última variable de asociatividad porque lo que hemos podido observar también en algunos casos, no necesariamente solo lo que dice la literatura, sino también algunos análisis de caso, es que lo que pasó, por ejemplo, en el año 2017, es que algunas personas, cuando sucedió el Niño Costero, recibieron de alguna manera ayuda ante ello, sobre todo los que se encontraban en alguna organización social. Pero no necesariamente era porque necesitaban la ayuda, ¿no? Pero sí porque estaban dentro de alguna organización social. Marisela, discúlpame, te quedan 5 minutos si pudieras ir cerrando, por favor. Sí, gracias, Cecilia. Gracias. Ok, entonces
Los grupos de efectos que nosotros hemos considerado es, por un lado, el corto plazo directo, el corto plazo total y el largo plazo total, ¿no? El corto plazo es de un año a otro, mientras que el largo plazo se consideró un lapso de 10 años. Para nuestra estrategia econométrica, nosotros hemos utilizado el Propensity Score Matching, en el que hacemos emparejamiento entre los que tienen las características más parecidas. Para ello hemos utilizado un contrafactual, hemos considerado un contrafactual, que también es nuestro control, que en este caso son los hogares que no han sido afectados por los huaicos, ¿no? Entonces, habiendo hallado el Propensity Score Matching, que es la probabilidad de haber sido afectado por los huaicos, se procedió a hallar el efecto promedio del tratamiento. Es importante señalar que esta metodología nosotros la hemos utilizado de manera preliminar, pero también sabemos de que esta metodología puede tener sus limitaciones como muchas otras, y vamos a nosotros a seguir en adelante también utilizando otras metodologías para poder seguir validando y obteniendo este y otros próximos resultados. Entonces, ¿cuáles son nuestros resultados que hemos encontrado? Nosotros, como les mencioné, hemos clasificado o dividido 3 grupos de efectos. Por un lado, el que son los de corto plazo directo, en el que se indica que el hogar fue directamente afectado. El corto plazo total, en el que se incluyen tanto los efectos directos como indirectos, es decir, que se afectó al distrito, pero no necesariamente el hogar, puede que sí, puede que no, pero este corto plazo total incluye ambos. Y el largo plazo, en el que se consideró el efecto alrededor del lapso de 10 años, ¿no? Entonces, en el corto plazo directo, ¿qué es lo que se encontró? Que las variables que fueron impactadas de manera negativa fueron las ventas, por un lado, y también la concentración de los cultivos. Es decir, en el corto plazo, los hogares, al ver destruidas sus parcelas, su vivienda, entre otros elementos, no tuvieron qué bienes ofrecer, y ello llevó a que sus ventas disminuyan, que también a que sus ingresos disminuyan, y eso también ha tenido implicancias a lo largo del tiempo, ¿no? En cuanto a la concentración de cultivos, también esto tuvo un efecto negativo. Esto no significa necesariamente que sea malo, pues lo que nos dice más que nada esta segunda variable es que nos indica cómo se ha comportado el productor agropecuario, es decir, ha cambiado, ha ido a expandir sus cultivos a otros más, ¿no? Entonces, en el corto plazo total también se ratifica que las ventas fueron ratificadas de manera negativa, pero en el largo plazo lo que sucedió es que el gasto sí fue duramente impactada de modo negativo. Y esta es una de las variables que nos importa en gran manera, sobre todo el del gasto, porque lo que nos dice es que ya este productor agropecuario no va a tener la misma capacidad adquisitiva, no va a poder gastar del mismo modo que lo hacía antes si es que no hubiera sido impactado por un huaico, ¿no? Entonces, a ello se suma otros elementos más y ya no va a poder pagar, por ejemplo, el colegio de repente de los hijos o de repente el servicio de luz, entre otros más. Entonces, esta última variable, el del gasto, es una en la que creemos que debemos darle especial énfasis. Entonces, los resultados, resumiendo, es que en el corto plazo las variables que fueron afectadas fueron las ventas y concentración de cultivos, mientras que en el largo plazo fue el gasto, ¿no? Y se ratifica lo que nosotros señalamos en la hipótesis de que los fenómenos naturales van a tener un impacto sobre los productores agropecuarios y que ello va a depender de la variable de interés y de que también ello va a depender del factor tiempo y que si este es de manera directa o indirecta. Entonces, en el corto plazo, nosotros lo que sugerimos es de que debe darse hincapié a tener adecuadas políticas de prevención, y nosotros también sabemos de que lo que se tome, las medidas que se tomen en este corto plazo van a impactar también en el largo plazo, ¿no? Entonces, también para ello nosotros queremos enfatizar los protocolos y alternativas productivas que están considerando los decisores de política, ¿no? Porque si no toman las medidas adecuadas en el corto plazo, por ejemplo, darles alternativas o crédito temporal o alternativas de ingreso al productor, lo más probable es que el productor ya no va a poder gastar, no va a poder pagar lo que necesita
pagar para poder cumplir lo que necesita para poder tener un adecuado nivel de bienestar, ¿no? También es necesaria la capacitación que se les dé. Y del mismo modo, se requiere un mayor seguimiento y monitoreo, una planificación por parte de los decisores de política, que el conocimiento por parte de las autoridades también bueno, se necesita el conocimiento por parte de las autoridades de quiénes son los productores que dependen exclusivamente de esta actividad, porque ellos son la población más vulnerable en comparación de aquellos que tienen otras alternativas de ingreso. También se requiere de conocimientos por parte de las autoridades y de los productores de las medidas que se van a tomar, ¿no? El componente social consideramos que es clave, también la aceleración de los procesos cuando se llevan a cabo estos ocurrencia de fenómenos naturales, ¿no? Y no dejar de lado también poder complementar ello en un corto, en el tiempo, otros temas que se tienen que seguir considerando, analizando, como el tema del género, porque las mujeres también son duramente afectadas al tener que vivir de repente por un tiempo en una carpa. En ese momento ellas van a tener que pueden ser violentadas de manera física, ¿no? Entonces, también hay que considerar los efectos psicológicos del productor, el contexto, también el que estamos viviendo ahora, que es del COVID, por ejemplo, la ejecución de los planes, realizarlas de manera efectiva, y también nosotros queremos seguir seguir llevando este tema a la mesa, porque los fenómenos naturales van a seguir ocurriendo, ¿no? Y mi pregunta final es, ¿nosotros vamos a estar preparados en el 2021 si ocurriese un fenómeno, ya sea un huaico o un terremoto? Yo creo que no, pero para eso es necesario que esta discusión se siga dando. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.